Am, Primero, vamos a empezar con el Yu y Jorge. Chan, chan. O no. ¿O sí? Esto es estrictamente por el orden de recepción. Es totalmente justo. Ustedes fueron los primeros en mandarlo. Tan, tan, tan. Ok, déjenme comparto. Listo. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Este diagrama ya está casi bien. Lo único que me queda como comentario son las conexiones entre los detalles que se van hacia nuevos flujos. Por ejemplo, acá donde están en la tercera fase, que de ahí se van al curso de introducción autoral, en realidad eh, la flecha que va hacia abajo, hacia la cuarta fase, no debería de existir, sino que nada más deberían de dejarlo con la A y luego el B les regresa al flujo, pero no debería de haber una flecha entre la tercera fase y la cuarta fase, porque la cuarta fase no puede pasar sin que pasen por todos los procesos de A. Es justo esa idea tenía de, por ejemplo, en la cuarta y quinta fase, donde se desprenden otros procedimientos, ahí se deberían utilizar los cuadritos estos con las rayitas a los costados, me parece, en lugar de las flechitas estas. O sea, lo que haces es que en realidad hacia abajo de la tercera fase y pondrías A, no lo pondrías en el costado. Ah, Y luego la cuarta fase tiene arriba a D y de salida C, y luego la quinta fase entra D y ya sale a la sexta fase. Mucho como lo hicieron con las etapas 2, 3, 4, 5, igual. Entonces, no tendrían que ir al costado, sino abajo también una de otra. Exacto. Ok, Ujú. sí, muchas Entonces gracias. ese es básicamente mi comentario. Y lo mismo acá en el proceso editorial. O sea, efectivamente después de la dictaminación, iría toda la parte hasta que esté aprobado. No existe una flecha entre dictaminación y aplicación de correcciones, sino que después de que está aprobado, entonces ya pasan a la aplicación de correcciones. ¿Ok? Y Ok, ya con eso queda sí, perfecto su diagrama. ok, Ujú. muchas gracias. gracias. Y déjenme pasar al cronograma. De hecho, chicos, sí me gustaría que todos pusieran atención en cómo hicieron sus compañeros este cronograma. Está perfectamente bien hecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy claro en términos de, por ejemplo, los colores que utilizaron, marcan las etapas muy claramente. Pusieron una numeración de código que es fácil utilizar para cuando comunicas en qué etapa estás. Tienen cada una de sus actividades abiertas a detalle. Tienen perfectamente bien marcados quiénes son los responsables de área y las duraciones, primero en los meses y luego ya se echan todo el choro, ¿no? De la gráfica de Gantt per se. Entonces, esto es justamente lo que se busca tener en un cronograma que está completo, ¿ok? Entonces, muy buen trabajo con este cronograma, chicos. Listo. Gracias. Vámonos ahora con Joana. Déjeme ver, hablar tu flujo, tu. Tan, tan. El tema con tu flujo, querida Joana, es que no hay manera de saber qué viene primero y qué va después. Como pusiste todas estas cosas de manera simultánea, o sea, cuando se utilizan estos cuadros es porque se realiza exactamente al mismo tiempo. Entonces, aquí estás diciendo que se está haciendo al mismo tiempo el estudio teórico que el estudio de contexto y el estudio de los referentes de manera simultánea. Y que ok. luego de manera simultánea estás haciendo
los detalles del proceso. Y lo mismo acá abajo, que creo que no es el caso. O sea, no todo ocurre al mismo tiempo, ¿o sí? Pues, mm, no sé, esa es una duda que tenía porque de hecho creo que en el cronograma también lo puse casi como que al mismo tiempo, porque pensé que podían, varias cosas de esas actividades se pueden hacer de manera simultánea, tal vez no todo, pero pues Pero algo es que sí, eso es entonces justo no lo que tienes sabía muy bien. que discernir. Ajá. Solo si son Claro, ya, vale. simultáneos, van a la misma, o sea, expresados de esta manera. Si por algo Ok. necesitas información entre ellos y por eso tiene que ocurrir uno en un tiempo diferente, no los puedes poner Ujú, parejos, ¿ok? ya. O sea, cuando quiero expresar eso, como que puede haber un flujo de información entre un momento y otro, eh, no sé si soy clara con el término, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Como unas líneas como flechas que van y vienen o algo así? ¿O cómo puede ser? Lo ideal sería que lo pusieras como, o sea, tienes que decidir nuevamente si van antes o después. Ok. Y si el de la izquierda informa al de la derecha, entonces uno tiene que tener una salida de información que entra hacia el otro, pero más bien Ya, como sería como un proceso, ¿no? Ahí tendrías que poner una salida o sea, usar un cuadro de salida en donde dices, este es el producto de este proceso que entra al otro proceso. alimentar otro, claro, ya, Ujú. comprendo. Ujú, ¿Vale? dale. Este, bueno, entonces era eso. Y luego en el cronograma nada más te hicieron falta los responsables de cada una Ok, de las actividades. Ujú. ya, de acuerdo. Ujú, Listo, vámonos con Andrea. gracias. Ajá. Ay, perdón, no silencié el teléfono. Espérenme tantito antes de que esto se vuelva un concierto. Disculpen todo lo necesario. Ya, ahora sí. A ver, Andrea. Aquí nada más me quedó la duda de la parte esta de editorial y consultoría, porque hasta donde entendí a la hora de leer tu flujo, esto es más bien como notas aclaratorias, no en sí una actividad. Más bien lo que quise especificar es, ¿podrían hacer el interés para hacer la evaluación desde la consultoría acercándose a una editorial diciendo, creemos que tienes esto, o la editorial solicitando eh, implementar algún tipo de taller? Ujú. Yo aquí en todo caso lo pondría más bien como interés para la evaluación, ya sea de la editorial o de la consultoría. O sea, pondría la Ujú, aclaración dentro del cuadro y luego ya ok. pondría la flecha hacia abajo. Y Porque de como un esta paso manera nada como que, más. ajá, sí, Ah, porque ok. así no, como que la lectura resulta un poco confusa. Ujú. Ya, ok. Sí, lo ¿Va? pensé mucho como flujo, hago como mails de automatización y cuando defines el canal del cual ingresa tienes que marcarlo bien, entonces como que no sabía si lo tenía que especificar, pero ya, Ujú. está bien. Lo dejo como Yo, aclaración. ajá. Y luego en el cronograma igual solamente te faltan los responsables. Ajá. Y luego en tu organigrama, déjame lo abro de una vez. En tu organigrama, realmente, o sea, yo la reconocí esto más bien como una organigráfica, Ujú. ¿no? O sea, como que sí queda muy claro tu relación entre los participantes y todo, pero esto no tiene la forma de un organigrama. Cuando estaba, o sea, como al final son dos organizaciones y una se va a adaptar a otro, o sea, el organigrama más grande va a ser de la editorial con la cual se colabore
me pareció súper difícil, o sea, el organigrama a lo mucho se iba a basar en el equipo que podría participar dependiendo del taller. Es que así es. Si Entonces eran, tienes que, o sea, ujú, yo te invitaría a hacer las dos cosas. ok, Esta organigráfica que te quedó muy bien y te quedó muy clara para mostrar la interrelación entre las dos organizaciones, pero además tendrías que completarlo con el organigrama per se, aunque sea chiquito, ¿no? ok, porque sí creo que, o sea, esta esquinita como coordinación de taller, facilitadora analista, o sea, literal era como mi organigrama interno y dije, no sé si se queda muy cortito, pero va, entonces lo No, dejo está como, excelente con las dos cosas, va, ujú, ¿vale? súper, Perfecto. Y por lo demás, la verdad es que me gustó mucho tu organigráfica. gracias. Listo. Muy bien. Ahora vámonos con Adriana. Mi primer comentario, Adriana, es que dado tu área de interés, tal vez te resulte interesante acercarte a la CANIEM. La CANIEM tiene una comisión de sustentabilidad que está presidida por Gina Constantín y en donde están ahorita activamente trabajando en acuerdos de sustentabilidad y justamente en este análisis de los procesos editoriales para que todas las editoriales nos volvamos pues editoriales verdes, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena en términos de tu investigación acercarte a la cámara porque sería como una buena fuente de información. Vale, profe, gracias. Y hablando específicamente de tu flujo, déjame abrirlo. Mis comentarios aquí sería, acuérdate que debes de tener un inicio y un fin. Entonces, el título, pues más bien mándalo para arriba, ponle de plano inicio y te faltaría el fin. Y aunque efectivamente se puede dar, se puede seguir aquí como la culebrita de los procesos, a veces no es tan claro que utilizar estas líneas verticales con lecturas hacia abajo, ¿no? Mm, O sea, puede haber gente a la que le resulte un poco, pues, más difícil de leer si lo tiene, digamos, que leer así como en culebrita, ¿no? Digo, esto es nada más, optativo, totalmente. Ahora, lo que sí no me quedó muy claro es, la diferenciación entre esta parte amarilla y anaranjada. No sé si me la podrías aclarar. Sí, profe, es que justo pues yo estoy tratando de utilizar estas herramientas para como concluir o diagnosticar qué está pasando en ese proceso editorial, ¿cierto? Que estamos haciendo. Entonces, en esta parte amarilla y naranja me parece importante poner que ahí no hay algo definido. O sea, como a veces se hacen las cosas por el lado derecho, que es como la revisión por capítulos, y a veces se hace la revisión del libro entero y digamos que no hemos hecho una evaluación consciente de, como, de cuáles son las diferencias y qué está pasando. Entonces, justamente yo con estas herramientas quería como plasmar eso y pues a ¿Ok? partir de eso hacer comentarios. Entonces, por eso me parece como bien ponerlo. Pero a lo mejor lo que sería interesante es, o sea, si tú ya detectaste que aquí hay una indefinición de procedimientos, entonces decir, bueno, este es el estado actual Ujú. y a donde deberíamos de llegar es Ah, post-análisis a este flujo, ¿no? sí, sí, profe, eso es como lo que espero hacer. Perfecto. Entonces, quedamos acá. Y lo mismo acá, en esta última parte en donde utilizaste la parte de traducción, libro en versión digital, impresión bajo demanda, proveedor 2 y proveedor uno. O sea, a pesar de que en el resto del flujo va muy claro qué va primero y qué va después, acá parecería que los cuatro procesos empiezan de manera simultánea. O sea, si yo Mm, estoy leyéndolo, llego a ajustes ajustes aprobados y luego la interpretación que me da esta gráfica es que una vez que se ajustan o sea, se aprueban los ajustes, suceden de manera
simultánea los ajustes en la traducción, en el libro de la versión digital, en la impresión bajo demanda con los dos proveedores. Cosa que al menos sé que por parte de la traducción no puede ser, porque sin que la traducción esté definida y sin que se haya fluido, no pueden existir las versiones ni digitales ni impresas, ¿cierto? Sí, sí, profe, yo creo que hay, o sea, lo que quise poner eso al final fue como ya después de ser aprobados y mandados a imprenta los libros, entonces esos son procesos que vienen con esa maqueta ya aprobada para impresión, entonces ya ahí se mira si se traduce o si se hace el libro digital, o sea, eso era lo que quería como expresar. Mm, Pero ahí entonces lo que tendrías que hacer es después de los ajustes aprobados, a lo mejor poner un proceso de decisión. ¿Se necesita traducción? Sí, no. Sí, sí. Entonces se va a traducción y luego se integra el proceso. Si no, se sigue con el proceso que tendría que ser la maquetación. Ujú. Y después de la maquetación, ¿se requiere versión digital? Sí, no. ¿Se requiere versión impresa? Sí, no. Y luego ya llegas a tu fin del proceso. Listo, Ujú. gracias. En términos de tu cronograma, igual te hace falta poner los responsables Sí. y dan, 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 ya, con eso acabamos contigo. Gracias. A ti. Nos seguimos con Miguel Guzmán. Listo. Eh, mm, Aquí es un pequeño detalle, Miguel. En el documento que me mandaste en el PDF, en el flujo está la A donde, o sea, donde se corta el flujo, está la A donde recibe, pero no está la A donde sale. Probablemente o sea, hubo algún error en a la hora de imprimirlo como PDF o guardarlo como PDF y se comió la A. Entonces, nada más corregir eso. Y en los cronogramas, pues te hacen falta los responsables. Y ya, esas son las únicas notas. Gracias. Mira, es aquí. Te digo, está bien la A acá, pero esta se la comió. Ah, sí, sí, se la comió. Y es como evidente que se la comió. Entonces, nada más esa pequeña corrección. ¿Va? Enriqueta, en tu flujo, o sea, en realidad está bien, pero te hizo falta en todas las decisiones, te hizo falta poner qué pasa en los nos. O sea, nos pusiste claramente en todas las decisiones qué sucede si sí, pero te comiste poner qué sucede cuando la respuesta es no. Ok. Ujú. Falta completarlo con eso. Ujú. Sí. Y luego, el mismo comentario de hace rato con tu compañera, hay que revisar un poquito el orden de las actividades. Ujú. Por ejemplo, aquí, porque dices investigar las fuentes. Ajá. Sí. Y luego aquí, o sea, esta flecha que hay entre investigar las fuentes y realizar las entrevistas, creo que no debería de existir, porque primero vas a revisar las fuentes y luego vas a realizar las entrevistas, o es algo simultáneo. Ahí primero sí tengo que revisar las fuentes porque de ahí voy a sacar a mis entrevistados. Sí, es la Exacto. primera actividad. Entonces tendrías que terminar la investigación de tus fuentes Sí, y de ahí a la salida de esa investigación de las fuentes ya pasar a realizar las entrevistas. ok, Ajá. sí, Y en tu cronograma, pues también nos hace falta tener a los responsables, ok, ¿va? sí.
Gracias. Pues Jorge. Chan, chan, chan. Jorge. Tu flujo en realidad está muy bien, salvo por el detalle de que aquí en tus conectores necesitas incluirles o letras o números para saber a dónde siguen específicamente. De acuerdo. Ujú. Ujú. Y y ya, es el único comentario que tengo. Muchas gracias. Y les voy a enseñar también el cronograma de Jorge. También está muy bien hecho. ¿Qué parte tiene diferenciada de sus compañeros? Fíjense cómo en los responsables se está utilizando un código de color que está asociando con los otros procesos. Entonces, el usar estos códigos de colores, por ejemplo, facilita bastante a la hora de que los estés leyendo, pues saber quién es, o sea, dónde está actuando la misma persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también es una buena idea. Entonces, por eso también les quería enseñar de Jorge. Muchas gracias. Después, vámonos con Gaby. Gaby, no encontré tu flujo, no sé si se me perdió. No, confieso que no lo terminé y Ah, no lo mandé. perfecto. Entonces, pues nada más era checar eso. Y también el cronograma está poco desarrollado. Ya viste los de tus compañeros, nos hace falta desarrollarlo más, ¿va? Sí, gracias. Después, Jesús. Aquí lo único es que te faltan las flechas de retorno después de las decisiones. Por ejemplo, acá, o sea, en la ¿Dónde? parte esta azul, en Ajá. donde dices, se solicitan las condiciones de contratación Ujú. y estás en dos cosas simultáneas, ¿no? Se informa de las condiciones de contratación al director editorial y si son factibles, presupuestalmente se autoriza a solicitar el contrato y de manera simultánea estás, si las condiciones no son factibles, se instruye al Departamento de Derechos para renegociar. Entonces, primer comentario, después de se solicitan las condiciones de contratación, necesitas un diamante, en donde la pregunta es, ¿las condiciones de contratación son factibles, sí o no? Si sí, Ujú. entonces ya te vas a la parte de, se autoriza solicitar el Ujú. contrato. Y si no, entonces ya te vas a esto de renegociar Ujú. y luego vendría otro diamante. ¿Se obtuvieron mejoras, sí o no? Si sí, entonces ya te vas se informa a las condiciones de contratación y si no, Ujú. te vas al fin, ¿no? De acuerdo. Sí, está bien. Entonces, esta parte de cómo operar las decisiones es la única que hay que afinar. Sí, muy bien, gracias. Y ajá, vámonos con Ángel. Ah, no me comentas nada del cronograma. Ah, del cronograma. En realidad, esta efectivamente también te haría falta la parte de los responsables. Ajá. Ujú. Y pues bueno, al final del día lo único que estamos asumiendo con este cronograma es que todo es consecuente, o sea, no hay ninguna actividad simultánea. No, en el proceso, no, es una acción tras otra, ¿no? Entonces, mientras eso sea cierto, Ujú. está bien, ¿no? O sea, esta no es la forma pues como más tradicional de las otras, pero es igualmente válida. Y te digo, lo único que sí nos haría falta es que encontraras cómo de manera clara en este tipo de gráfica también meter quién es responsable de qué. Sí, ahí nada más tendría una duda. Que de hecho no, digo, no tenía presente que teníamos que incluir ese tema, aunque sí reflexioné sobre los responsables, porque hay un grupo de responsables que no son de la editorial, ¿no? Que son
otras entidades de la universidad. Por Pero es ejemplo, importante porque al final del día, o sea, si tú no pones los responsables, te va a ser muy difícil generar tu organigrama. ajá, sí, no, o sea, Y los me que queda no muy claro. son, entonces ahí, pues, o no aparecen o aparecen como staff, ya dependiendo de su relevancia en tu proceso. Ajá, a lo que me refiero es, tendría que diferenciar, ¿no? Los que son Claro. de la editorial y los que son de fuera de la editorial. Sí, pero al final del día, o sea, dirías responsables, tal, 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 y ya nada más a los externos, a lo mejor les pones entre paréntesis externo o de tal institución, algo así Ujú. como para hacer la diferenciación. Bueno, está bien, gracias. Ujú. Gracias a ti. Listo. Vámonos con Ángel. Tan, 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 tan. De tu flujo. En estos, lo único que hay que hacer es regresar a la parte de los ajustes. O sea, porque dices, cuando requieren cambios, haces todo el proceso, pero nunca indicas cómo regresas después Ok, sí. a tu corrección de lectura y pruebas. Ok, Ujú. Entonces, siempre que se va por una de las ramas, hay que regresarla. sí. Y lo mismo pasa con la parte del ilustrador, ¿no? Abajo. Ujú. Y en el cronograma, nada más incluir responsables. Ok. Muy bien, profesora. Sí, Ujú. sí. Gracias. Gracias a usted. Después, Lili. En lo mismo. Cuando estás tomando decisiones, nos hace falta qué pasa cuando no. De hecho, yo ahí tenía pues varias dudas, sobre todo, bueno, es lo que comentaba en una pequeña introducción que puse, lo de las etapas, porque Ujú, realmente durante la maestría solo haría la etapa de la investigación. Entonces yo ujú. intenté poner con los cuadritos estos que tienen las rayitas a los lados como que son procesos, pero ahí, digo, ya que lo terminé, creo que me falta desarrollarlos, ¿no? Como qué Exacto. consiste cada proceso, porque sí hay Ujú. varios sobre todo como pues, el proceso de la investigación, que requieren de subprocesos o procesos alternos. Entonces creo que eso es lo que me faltó. Y realmente también mi duda era si esta etapa 2 yo la puse como para dar un panorama, pero realmente yo no la elaboraría en este momento. Pero Entonces, me pero lo pareció puse, muy buena tu idea de ¿vale? Ah, ilustrarla, porque al final del día va a ajá, haber partes que van a ser como muy claras de desarrollar en ella. Entonces me pareció muy buena ajá. tu idea. Ujú, Ah, ok, entonces, pero ahí, pero por supuesto que como todo el proceso editorial es muchísimo más amplio, pues solo puse una especie de esquema, ¿no? Pero ujú. incluso también porque hasta que no termine, o sea, como quede el trabajo, finalmente me va a dar pauta para reacomodarlo, pues. Perfecto. Y en tu caso, en el cronograma, o sea, me queda claro que tú eres la Ah, responsable de gracias. todo, pero entonces, a lo mejor aquí abajo de actividades pones a cargo de mí misma, ¿no? Ajá, es que sí le iba a poner una columna y iba a poner todo yo, pero por ejemplo, ahorita que estabas mencionando lo de al final cómo voy a hacer un organigrama, pues es que está medio, porque a lo mejor no sé si tenga que incluir a las personas con quien le investigo, perdón, entreviste o algo así, entonces Lo no que pasa es que sé para ti, qué o sea, por hago. eso me pareció buena idea incluir la etapa 2, porque a lo mejor el Ajá, organigrama lo puedes ilustrar sobre la etapa 2, porque, o sea, en la sí, parte de la investigación, pues sí está muy, es yo, y luego yo, que canto, bailo y recojo el dinero, ¿no? Entonces, por eso es que me pareció una buena noción decir, ok, vamos a ilustrar la segunda etapa, aunque esté alejada en el horizonte y a lo mejor en un futuro varíe un poco, ya cuando termine de aterrizar la primera etapa, pero sí te va a poder, bueno, sí te va a permitir de manera mucho más simple aplicar las otras herramientas
que esta primera etapa en donde estás tú solita, ¿no? Ajá, sí, ok, entonces así lo hago. Ujú, Muy bien, gracias. ujú. Francisco. Tan, 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 tan. Aquí lo mismo, te hace falta poner qué pasa si no. Sí, sí lo había puesto, pero luego me quedé con la idea, ¿para qué poner una cosa que de todas maneras sí se va a realizar? Pero sí tienes razón, lo debía haber dejado. Sí, es Como, así de no, fin o no, whatever, proceda, ¿no? es que ahí va a ir mucho más porque la gente que organiza los talleres, no necesariamente, a pesar de que hable la lengua, no, a lo mejor no lo sabe escribir, no lo sabe eh, eh, leer escrito. Entonces, ahí yo quería meter la pregunta luego, pero ahí me atoré mucho y dije, mejor lo voy a dejar por la paz, porque si una persona que está enseñando la lengua de manera oral, tiene interés en también tallerear, aprender o afinar la escritura, entonces me daba mucho sentido en eso, pero era como otra cosa ya. Entonces, tal vez da para otro diagrama de flujo. Si un maestro o un asesor puede entrar al mismo taller y si le sirve, pero como está planeado para chiquitos, entonces mejor lo quité. Pero sí, voy a poner eso. Pero lo puedes poner simplemente no, fin, De si no te acuerdo. quieres ahorita meter en ese detalle. Muy bien, voy a poner eso. Muchas gracias. Sí, sí, porque esto que me estás comentando da para otro ISR, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, es todo otro universo. Y aquí también me gustaría a todos que vean el cronograma de su compañera, aunque te faltan los responsables también, Pues pero hizo algo muy interesante que fue poner o sea, el desglose de sus actividades acá arriba, lo cual lo hace muy claro, y luego utilizar este código de colores en su cronograma. Entonces quedó lindo Dipishoyo. Entonces también vale la pena que lo tomen como referente, ¿no? Esta también fue una buena idea. gracias, lo he ido afinando con los trabajos en las entregas. Ahora sí llegué hasta el mes 18. Buen trabajo, Francisco. Gracias. Listo. Vámonos con Enio. Aquí, Enio, mismo comentario que otros compañeros. Nos dijiste, aquí en los nos, tienes aquí que hay que pues, hacer las revisiones, pero luego nunca muestras cómo regresas a tu columna vertebral de proceso, ¿no? Entonces habría que incorporar esa parte. Y en los cronogramas, bueno, eso es lo único, todo lo demás de tu flujo está perfectamente bien. Y del cronograma, pues nada más también incorporar responsables, ¿no? Ok, gracias. Perfectamente. Y con esto terminamos las revisiones, chicos. Entonces ahora ya podemos pasar a entrar en materia. ¿Ven bien la presentación? Sí. Listo. Sí. Bueno, déjenme ver el chat porque nunca me asomo, entonces nunca sé si... ¿En qué momento de la vida me hiciste la pregunta, Jorge? De si no hacía falta un rombito. Ah, en el de Adriana, me acuerdo, sí, como me perdí porque justamente venía como en una culebrita y en Ah, esa me acuerdo que era de amarillo y naranja. Sí, era justo. justo lo de eso, que ya Ajá, aclaramos. así, ahí, nada más. Perfectamente. Bueno, les tengo que decir que el chat no se me despliega, o sea, más bien no lo tengo desplegado, porque como estoy no en una pantalla grande, sino en una laptop, solamente dejo o sea, una línea para verles las caras y el resto estoy viendo la presentación. Entonces no abro el chat porque entonces ya no podría ver bien lo que estoy desplegando. Entonces, porfa, las preguntas prefiero que me interrumpan y me las hagan verbalmente, porque si no,
Miren, se me van. ¿Va? Listo, pues sigamos entonces. Tarán, tan, tan. Bueno, entonces ya hemos hablado de, bueno, tengo un proyecto, de ese proyecto se derivan una serie de actividades, de donde saco un flujo de proceso y de ese flujo de proceso puedo sacar un cronograma una vez que le asigne los tiempos y el orden en que ocurren las cosas y de ahí lo ideal es que ya que tengo identificado qué hacer, entonces genero un organigrama. Pero ¿quiénes son los que están encargados de hacer todos estos procesos? Pues sin duda es el cuerpo gerencial de la organización, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo gerencial o qué decisiones debe de tomar el cuerpo gerencial? Pues bueno, lo primero que va a tener que hacer es la división o asignación de trabajo. Como ya habíamos comentado en la sesión creo que antepasada, o sea, al final del día yo voy a tener una serie de funciones que deben de ser cubiertas y obviamente no tengo a una sola persona dedicada a una sola de estas funciones. Entonces, lo primero que voy a tener que decidir es de todas estas cosas que hay que hacer, ¿a quién le asigno qué? Ujú. Si nos estamos imaginando ya una posición de trabajo, bueno, ¿qué funciones le voy a asignar específicamente a esa posición? Y a partir de ahí, pues también tener el organigrama, ¿no? Otra cosa que es muy importante es generar los criterios de selección de personal. Nosotros, cuando generamos o cuando vamos a seleccionar, debemos de tener muy claro qué parámetros vamos a seguir para hacerlo. Y eso también en términos teóricos de lo que se va a seguir como procedimiento para esta selección, también debe de salir del cuerpo gerencial. Después, también se tiene que definir cuáles son las interacciones diarias entre los integrantes de la organización. Y con esto no me estoy refiriendo a las interacciones diarias, informales, ¿no? O sea, porque al final del día todos interactuamos, pues simplemente porque nos levantamos al mismo tiempo por una tacita de café y unas galletitas, o fuimos a la tiendita juntos. Entonces, hay una serie de interacciones entre la organización que, son totalmente libres, ¿no? Sino que me estoy refiriendo a las interacciones de trabajo y los canales de comunicación formales. Y todo eso debe de tener claridad y debe de ser definido también por el cuerpo gerencial. Otra cosa que tiene que hacer el cuerpo gerencial es la asignación de recursos. A todos nos encantaría que los recursos fueran infinitos e ilimitados para hacer todos nuestros proyectos. Desafortunadamente, eso no ocurre. Tenemos recursos finitos y debemos de decidir en dónde ponemos, en qué canasta ponemos los huevos, ¿no? Entonces, esa parte también es responsabilidad del cuerpo gerencial. Ahora, en términos del diseño de la organización, pues lo que primero que tenemos que definir es la estructura que va a dar los patrones para la definición del trabajo, autoridad, comunicación, y todo esto se representa en los organigramas, junto con la descripción de los puestos. Entonces, pues esa es o sea, todo este trabajo que hemos estado mostrando a lo largo de las sesiones te permite justamente tener herramientas suficientes para un diseño que sea exitoso de esta estructura. Ujú. Ahora, ya hemos comentado que obviamente el diseño de la estructura también está limitado por nuestros recursos. Entonces, usualmente en un proyecto nuevo, lo que vamos a tener que hacer es definir una estructura ideal y después compararlo con los recursos disponibles y entonces empezarnos a acercar desde los dos extremos, ¿no? Entre lo que queremos que sea y lo que puede ser para llegar a una estructura que pueda ser real y ejecutable. Y una vez que tenemos diseñada toda esta estructura y definidas todas las posiciones y sus responsabilidades, etcétera, etcétera,
Otra parte muy importante es tener prácticas de control y medida. ¿Por qué? Si al final del día nosotros estamos asignando una serie de funciones, debemos de tener la capacidad de medir si estamos llegando a los resultados buscados y a los resultados, bueno, más bien, y si las tareas se están cumpliendo en tiempo y forma. Y para poder medir esto, necesariamente tenemos que tener ciertas prácticas de control. Y esas prácticas de control tienen que ser también diseñadas por el cuerpo gerencial de la organización. Su objetivo va a ser dirigir la conducta de los miembros de la organización hacia los objetivos de la misma, idealmente. Y en este paquete también deberían de reconocerse las recompensas. ¿Por qué recompensas? Pues por la motivación. Ahora, aquí aclaremos. Las recompensas no necesariamente tienen que ser económicas, porque casi siempre cuando estamos hablando de recompensas, todo el mundo dice, un bono, ¿no? No necesariamente. Hay que analizar a la organización y a la gente que participa en eso para ver en realidad cuáles son sus motivadores. Y bueno, por supuesto también qué recursos están a mi disposición, porque a lo mejor los recursos que están a mi disposición no son económicos, pero puedo encontrar otro tipo de motivadores. Ahora, ¿qué objetivos primordiales tiene entonces el diseño de la organización? Lo primero es orientar el comportamiento. Acuérdense que desde que estábamos analizando qué era una empresa, llegamos a la conclusión de que era una organización que tiene un objetivo común definido. Entonces, debemos de orientar nuestro diseño de organización para lograr esos objetivos y orientar el comportamiento todos para que se logren los objetivos. También debe de buscar lograr un esfuerzo colaborativo, es decir, cómo voy a armar mi organización de tal manera de que las habilidades y las capacidades de todos nos ayuden a lograr esos objetivos. Y finalmente, una buena relación entre el costo y la efectividad, porque nuevamente tenemos una cantidad de recursos limitados, pero con esos recursos, ahora sí que hacerlo más con lo menos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de estar buscando en la organización. Esta parte de lograr el esfuerzo colaborativo a veces no es muy simple por el tipo de relaciones que existen entre las personas. Y esto se vuelve más agudo conforme las organizaciones van teniendo más tiempo de existir. Al principio, esto es como todo en la vida, ¿no? Es muy fácil trabajar con gente que no conoces o al principio, porque pues al final del día todo el mundo está con la mejor disposición y está tratando de que las cosas fluyan y funcionen. Pero cuando pasa más tiempo, pasan varias cosas. Primero, nuestra paciencia se adelgaza porque normalmente pues empezamos a estar cansados por el trabajo ya cotidiano. Hay un pequeño desgaste por esto. Y segundo, todas las partes que no tan favorables de nuestras personalidades empiezan a salir a flote, ¿no? O sea, al principio todos parecemos bien simpáticos, pero ya que nos estamos tratando en la cotidianeidad, por semanas, meses, años, entonces nuestras partes no tan simpáticas eventualmente salen. Entonces, aprender a lidiar con eso o sea, aceptar las partes no tan lindas de los compañeros y que los compañeros acepten las partes no tan lindas de nosotros, pues también es importante. Y una parte muy complicada para el cuerpo gerencial normalmente es esta parte que implica limar asperezas, ¿no? Hay personas que además son particularmente, pues, difíciles, ¿no? Ahora sí, tal cual. Hay gente que es complicadita. Y si son partes importantes de la organización, un buen gerente no va a tomar la decisión de no trabajar con esa persona solo porque es complicadita, sino que más bien va a tratar de encontrar la manera de que esta persona complicadita funcione bien con el resto del equipo, ¿no? Entonces,
esta clase y a lo mejor eso le implica rediseñar a la organización y variar lo que originalmente había diseñado para ella. Yo tengo, por ejemplo, un caso cercano que, de hecho, me ha llevado a cambiar ya por segunda vez mi diseño organizacional. ¿Por qué? Porque cuando una organización crece, evidentemente el número de funciones también se incrementa y el número de responsabilidades se incrementa. Y a veces tú visualizas a alguien para cubrir una serie de funciones y a la hora de que las está ejecutando, resulta ser que no corresponde a tus expectativas. Y entonces, pues te das cuenta que la persona que elegiste para hacer una serie de cosas, pues a lo mejor las cubre en un 80%, pero el otro 20% las está haciendo mal. Y entonces, este otro 20% eventualmente, pues, o sea, aquí hay dos caminos. El primero sería decir, bueno, pues entonces quito a esta persona y lo sustituyo por alguien que sí pueda con el 100%. Pero esto, pues en la realidad es como, digo, solamente las organizaciones como muy grandes y muy, digamos, muy poco personalizadas toman ese camino. Normalmente para las organizaciones más pequeñas y además pensando en todo lo que esta persona te ha dado a la organización, le ha dado a la organización, no va a ser una decisión que tomes, ¿no? O sea, si lleva una persona a lo mejor trabajando contigo 8 años y dándote todo el esfuerzo y es una persona leal y ha sido exitosa en su desarrollo hasta que tú lo metiste en algo para lo que en realidad no servía tan bien, entonces más bien lo que vas a decir, bueno, es, ok, este 80% que sí lo hace bien, sí lo voy a dejar en esta posición del organigrama que diseñé, pero este 20% se lo voy a tener que recortar y lo voy a tener que transferir hacia otra posición con alguien que sí tenga las habilidades para poderlo hacer correctamente. Y entonces, pues voy a tener que hacer un rediseño ya pensando en las personas específicas que tengo, ¿no? Una pregunta, Sonia. Ujú. ¿Y cómo le haces en las instituciones públicas donde tú no puedes mover al personal? Ah, eso es muy complicado. ¿Por qué me haces esas preguntas tan complicadas, Jesús? Pues Se son las supone que que me aquí hago todo iba a todos ser los días. sencillito. Mm, Las instituciones públicas. Las instituciones públicas son un dolor de cabeza, porque como dices, primero, las posiciones están fijas, ¿no? O sea, no hay tal cosa como voy a cambiar el organigrama. Y no solo eso, luego tienes las restricciones que vienen, por ejemplo, por sindicatos, ¿no? Que eso también es todo otro universo, ¿no? Mi respuesta ahí sería la negociación con el equipo. O sea, al final del día, un buen líder debería de estar en la capacidad de netearse con el equipo, ¿no? Y decir, a ver, equipo, miren, nuestro objetivo es esto, ¿eh? Nuestros recursos son estos. Y creo, y participemos todos en esta confrontación de lo que sabemos hacer bien y de lo que no sabemos hacer bien. Y esto va incluso para el líder, ¿no? O sea, lo cierto es que no somos monedita de oro. O sea, hay cosas para los que somos muy buenos y cosas para los que no somos tantos. Por ejemplo, en mi caso, ¿para qué soy muy buena? Soy muy buena para vender, soy muy buena para generar nuevo negocio, soy muy buena para pensar en formas alternativas de cómo hacer las cosas. ¿Para qué soy pésima? Para dar seguimiento. O sea, si la organización depende de que yo esté dando el seguimiento, ya nos amolamos, porque nunca le doy seguimiento a nada ni a nadie. Es así como de, tienes tu misión, ojalá seas suficientemente responsable, ahí me entregas tu chamba en la fecha prometida, bye. Y de mí ya no escuchaste nada, ¿no? Entonces, reconociendo esa falla en mi persona, porque de plano, vaya, ni con mi hija lo logro, entonces es así como de, bueno, entonces tengo que poner a alguien en la organización que se encargue de dar ese seguimiento, ¿no? Porque el seguimiento es necesario, ¿no?
pero no puedo ser yo. Entonces es así de, señores, como todos ya sabemos, yo no jalo para esto, entonces depositemos esta misión en esta otra persona que sí es buena haciéndolo esto. Gracias, bye. Y eso mismo debería de ser posible comunicarlo para cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Es decir, ok, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto, yo soy malo para esto, y con todas nuestras capacidades, cubrir todas las bases, ¿no? Ahora, esto implica la flexibilidad y de ahí un poco el carisma del líder para que a pesar de que el contrato laboral número Z24 diga que en realidad ustedes encuentren una estructura informal que les permita llegar a buen puerto y cumplir con sus proyectos, ¿no? Porque si no, efectivamente, va a haber carencias y va a haber hoyos que no va a haber manera de cubrir, ¿no? Y entonces es, pues señores, miren, todos nos flexibilizamos y fluimos, o B, el barco se va a hundir y esto no va a jalar, ¿no? Y yo creo que no hay nada más, o sea, yo parto de la esperanza de que a todos nos gusta que nuestra chamba salga bien, ¿no? Porque si no existe esta motivación, o sea, si este motivador básico de sentirme realizado porque la chamba salió, no existe en el equipo, entonces pues está peor porque entonces te tienes que ir primero a lograr eso, ¿no? Entonces tu primera batalla va a ser motivarlos para que en realidad su chamba les importe. Y una vez que les importe, entonces sí, ¿cómo dice, hacemos este rediseño no formal para que la chamba salga, ¿no? Y que además nadie se sienta abusado, ¿no? Sino que todo mundo sienta que todos le están entrando al parejo, porque esa es otra parte, ¿no? No es fácil, no es fácil, No, no es fácil. no lo es. Pero sí, o sea, es en realidad tu única alternativa, porque al final del día, efectivamente, no tienes elementos para poder, pues, transformar a la organización, ¿no? Y ya, Ujú. ¿alguna otra cosita? Bueno, está bien para empezar. Muy bien. Entonces, cuando estamos diseñando una organización, ¿qué cosas debemos de vigilar y tener como muy, muy presentes? Bueno, la primera es, tenemos que ver nuevamente quiénes son las personas. O sea, porque yo hice mi diseño organizacional así requete bonito con las funciones, pero todavía no tenían nombre y apellido. Una vez que tienen nombre y apellido, entonces yo tengo que asomarme a ver estos engranes y ver si embonan bien o si se están derrapando, ¿no? Y si están derrapando, entonces, pues, si puedo limar alguna de las orillitas o qué lubricante voy a meter en medio. Se nota que soy ingeniero, sí, ¿verdad? Para que todo jale. Entonces, eso es lo que tengo que vigilar. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que ver? Justamente esta diferenciación entre las personas. O sea, mi manera de organizar y mi manera de pedirles el trabajo a cada quien no puede ser igual porque las personas son individuos diferentes y pues cada quien le entra de maneras diferentes a la vida, ¿no? Y o sea, y a mí me toca como líder de la organización entender cuál es el estilacho y poder modificar mi forma de pedir el trabajo y así. O sea, a mí me toca moldarme para obtener los mejores resultados de mi equipo. No es al revés. O sea, no es el equipo el que se debe de amoldar al jefe. Es el jefe el que se debe de amoldar al equipo. Ujú. Si eres un buen líder. ¿Por qué? Porque si tú obligas a los demás a amoldarse a ti, lo más probable es que van a estar trabajando de malas
y los resultados no van a ser buenos. Ahora, evidentemente, todo esto con mesura, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo me acuerdo perfecto cuando entré a la dirección general de Grupo Editorial Vid, todo el mundo llegaba y estábamos en un edificio y en la parte de abajo del edificio estaban los típicos puestos de garnacha, ¿no? Entonces llegaban, firmaban y luego se bajaban a desayunar y reaparecían a las 11 de la mañana. O sea, eso es algo que, aunque sea el estilo de la organización, o sea, de las personas, y aunque se sientan muy felices haciendo eso, no puede ser que la gente empiece a trabajar a las 11 de la mañana, ¿no? Porque de hecho, las personas que están afuera de la organización interactúan contigo y ya perdiste 2 muy valiosas horas, ¿no? Entonces, pues eso era algo que no se podía seguir promoviendo, pero también o sea, la respuesta no es, les voy a poner retardo y les vamos a descontar a todos cuando no estén a las 9 en su escritorio chambeando, ¿no? O sea, nos tuvimos que reunir y decirles, a ver, miren, yo he notado que la garnacha está muy buena y todo, pero fíjense que el que ustedes no aparezcan a las 11 nos traen este y este y este y este y este problema. Entonces, a ver, vamos negociando, chicos, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema que nos acontece? ¿No? Y la mayoría de las veces logras que la gente diga, no, pues sí, ya estoy notando. Y a lo mejor no van a estar a las 9, pero a lo mejor sí van a estar a las 9:30 y llegan a desayunar las garnachas un poquito más temprano, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir, pues solucionando, ¿no? Poquito a poco. La integración entre las personas. Cuando ustedes estén trabajando en equipos, va a ser muy claro quiénes se llevan bien, quiénes se llevan mal. Y obviamente siempre lo que más nos ocupa es cuando se llevan mal, ¿cómo hago que funcionen estas 2 personas, no? Y cómo hago que se sientan parte del equipo y que no se sientan segregados, que no se sientan atacados, etcétera, etcétera. Es muy importante la comunicación. Y nuevamente, o sea, si por ejemplo, yo sé que un editor y un diseñador simplemente no se toleran, pues a lo mejor al menos trato de que ellos 2 en particular, pues trabajen juntos la menor cantidad de veces, o a lo mejor pongo un interlocutor en medio, ¿no? Que el editor hable con B y luego B hable con el diseñador o no sé. O sea, hay pequeños trucos cuando definitivamente ya intentamos que ellos 2 trabajen juntos y por más que lo intentamos, las fricciones siguen existiendo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hay que estar intentando y reinventando y todo para lograr que el equipo se integre y funcione bien. La división del trabajo debe siempre de ser justa. Es decir, que esté repartida de manera equitativa. Ahora, lo que también es claro es que hay veces en que pues, tenemos gente que es más rápida o más lista que la otra, ¿no? Pero entonces, si vamos a cargarle la mano a alguien porque pues es más capaz o sea, a mí me queda muy claro, por ejemplo, con los diseñadores, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, una diseñadora que me genera el doble de trabajo que todos los demás. No me pregunten cómo lo hacen, no sé si no duermen, no comen, no respiran, no va al baño, no sé. Pero es súper, súper rápida. Y entonces ella me forzó a cambiar la organización. ¿Por qué? Porque al principio yo tenía, por ejemplo, un pago fijo para los diseñadores, o sea, un sueldo y pues se les asignaba la misma cantidad de trabajo y ya, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que esta chava trabajaba al doble, pues al principio, pues me di cuenta de que los editores caían en la tentación y pues le empezaban a pasar más chamba, ¿no? Y de repente cuando volteamos, esta mujer estaba produciendo el doble de los otros, pero pues ganaba lo mismo, cosa que por supuesto no era justa. Entonces cambiamos el estilo de pago y entonces pues lo que hicimos fue decir, bueno, ok, no les vamos a pagar parejo, sino que vamos a pagarles por página. Y entonces en ese momento, pues la que está trabajando al doble, pues está
recibiendo el doble de lana, ¿no? Y los otros, pues, si quisieran meterle el mismo tipo de candela, pues también podrían hacerlo, ¿no? Y así fue como resolvimos un poco para que no se sintiera, pues, explotada, porque si no, pues, realmente era un problema para la organización, ¿no? Y así como hicimos esta clase de solución que, pues, en su momento funcionó, ustedes también pueden, ver, ¿no? O sea, o a lo mejor a esta persona que trabaja más, pues, le dan más días libres, o es a la que envían al congreso, o a la feria, o sea, ustedes deben de empezar a ver, o sea, a la hora de la división del trabajo, también considerar que si por algo tienen a alguien del equipo que, pues, notablemente le está metiendo, perdonen la expresión, más huevos, pues, entonces que se sienta recompensado de alguna manera, ¿no? Que va amarrado con lo de motivación. Y como estábamos hablando, ¿no? La motivación no necesariamente es económica. Digo, por supuesto que nadie está peleado con el dinero, pero desafortunadamente el dinero siempre es lo que falta, ¿no? Entonces, ahí corresponde, pues, entender un poco más a las personas. A lo mejor, no sé, esa persona es fan de Fórmula 1 y lo que hacen es que le buscan una entradita cuando venga Fórmula 1, ¿no? O, resulta ser que los viernes se puede salir un poquito antes porque sabemos que ese día normalmente se traslada a Tlaxcala. O, o le podemos regalar unos libros que son realmente de su interés, o le permitimos que vaya a la feria fulana, porque en realidad le va a interesar, o lo integramos cuando vayamos a visitar a un autor, o etcétera, 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 ¿no? O sea, hay maneras de motivar a la gente que no necesariamente implica darle dinero, y eso es lo que debemos de buscar. Y bueno, por supuesto que cuando estamos hablando de diseñar una estructura, pues también tenemos que definir, bueno, va a ser diferente si estamos hablando de un negocio único o de un multinegocio, ¿no? No es lo mismo si yo nada más soy editorial, así soy editorial con universidad, así soy editorial con imprenta, así soy editorial con librería, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a tener que también analizar si tenemos estructuras simultáneas, independientes, o si vamos a agrupar por negocios, ¿no? Cada vez, entre más sofisticado es nuestra organización, pues también obviamente el diseño es más complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya dijimos, cuando estoy diseñando la organización, debo de tomar en cuenta la estructura, debo de tomar en cuenta las recompensas, debo de tomar en cuenta cómo medir en el tiempo el desempeño de las personas que están en esta organización, pero ¿qué más debo de considerar? Bueno, obviamente el estilo y la experiencia del cuerpo gerencial va a jugar un papel muy importante en este diseño. También la cultura de la organización es también muy relevante a la hora de que yo voy a diseñar esto, las características de cada uno de los individuos y, por supuesto, en sí lo que es el ambiente impacta mucho y también las estrategias que se tengan definidas, ¿no? Para cada una de las misiones. Ahora, como he estado hablando durante todo este proceso, hay veces que, bueno, una cosa es lo que tú diseñas y otra vez qué rediseños hay que hacer para mejorar el diseño original de acuerdo a la realidad y a las personas que ya están en sí trabajando para el proceso. Y también porque, no sé, o sea, por ejemplo, cuando vas cambiando de cosas que hacer, porque la organización, o sea, normalmente no hace lo mismo durante todos los años eternamente, es shubidú, sino que nuevos retos y nuevas actividades vienen a caer en nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer ese rediseño, ¿qué preguntas claves me tengo que hacer? La primera sería, ¿se dirigen suficientes recursos y atención administrativa a las ventajas competitivas? ¿No? O sea, voy a rediseñar, ok, estoy haciendo ese rediseño tomando en
cuenta cómo voy a resultar con mayores ventajas competitivas una vez que termine ese rediseño. La otra cosa es, ¿estoy seguro de que cada una de estas partes de la organización agrega valor? ¿O hay partes de esta organización que la verdad es que como que no estamos viendo claro dónde está su valor agregado? La otra pregunta que tengo que hacer es, bueno, ¿la organización refleja las fortalezas, debilidades y motivaciones de la gente? ¿Se han tomado en cuenta los elementos o situaciones que puede hacer que este diseño específico no funcione? Eso es algo muy importante. Es decir, bueno, ¿qué puede hacer que mi diseño fracase? Siempre debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿El diseño responde a las características culturales específicas? O sea, no es lo mismo si estamos trabajando en la Ciudad de México que si estamos trabajando en Guadalajara, que si estamos trabajando en Monterrey, que si estamos trabajando en la Sierra Tarahumara. No es lo mismo si estamos hablando de México que si estamos hablando de España o si estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Esto pasa mucho también con las transnacionales que luego tratan de copiar sus modelos de organización como si fueran facsímiles, ¿no? Y realmente no funciona. O sea, al final del día, pues no sé, por ejemplo, nuestros compañeros que viven en Colombia, si notan claramente ciertas diferencias culturales, entre las formas de trabajo, los contratos no firmados, no formales, en los lugares de trabajo, por ejemplo, entre México y Colombia, ¿no? Otra cosa es, el diseño provee las soluciones de coordinación y de comunicación requeridas. No hay jerarquías, actividades o funciones redundantes. El diseño soporta controles efectivos, porque ya quedamos que, pues, ok, ya lo diseñé, pero ahora lo tengo que controlar y lo tengo que medir. Perdón, Sonia, ¿podrías ponerme un momentito la lámina anterior, por favor? Claro. Gracias. Listo. ¿Era para Gracias, copiar? gracias. ¿Para preguntar? No, es que no le saqué fotito. Gracias. Ya la tengo, gracias. Perfecto. El diseño facilita el desarrollo de nuevas estrategias y ofrece la flexibilidad suficiente para responder al cambio, porque ya también estamos hablando desde la primera sesión de que ahora vivimos en un mundo súper acelerado, ¿no? O sea, a lo mejor cuando nuestros padres pertenecían a empresas y organizaciones, su estructura les funcionaba perfectamente bien durante toda su vida laboral y no veían ahí como un gran cisma. Pero lo cierto es que la realidad que ahora sí que nos alcanza, hoy por hoy, no es así, ¿no? Estamos frente a cambio constante, ¿no? Entonces, mi diseño de organización debe de permitir este cambio sin fracturar, ¿no? Y pues bueno, lo más claro de todo esto es que esto es un proceso iterativo. Quien piense que va a ser esta chamba que hemos estado realizando una vez y ya acabó, pues a todos nos encantaría que fuera así, pero les tengo una pésima noticia. Nunca acaba, ¿no? Entonces, pues al final del día, esto es como siempre estar en ascuas. O sea, uno termina con un diseño de organización y con estos controles y con esta obtención de resultados, tenemos que estar a las vivas y reconocer cuándo es necesario un cambio. Y pues bueno, decir, bueno, ni modo, me da mucha flojera, no voy a dormir durante el próximo mes, pero pues ni modo, me tengo que aventar a hacer un cambio en la organización porque mi organización previa ya no me está permitiendo responder a la realidad actual, ¿no?
por las circunstancias que sean, porque hay más trabajo, porque hay un trabajo diferente, porque hay un cisma entre los colaboradores, por lo que ustedes gusten y mandan, pero van a detectar que esto ya no está funcionando y que hay que cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, no es tarea simple, no es tarea agradable, pero es algo que constantemente como cuerpo gerencial, como líderes, debemos de estar atentos a las señales de cuando nuestra estructura ya no está respondiendo como se debe y es necesario iniciar un proceso de cambio y de rediseño. Ujú. Muy bien, pues miren, lo que les voy a pedir ahorita es que nos separemos en grupos y que justamente hagamos este análisis utilizando estas preguntas, estas 11 preguntas del rediseño de la organización. Hagamos esta reflexión de las organizaciones en las que ahorita estamos colaborando, ¿no? De manera muy breve, porque obviamente, o sea, si nos adentramos, esto podría ser una cuestión en donde nos llevemos una discusión como de horas, 6 horas, ¿no? Pero o sea, repásenlo de manera muy, muy breve entre ustedes para ver cuál sería su primera intuición. O sea, sin haberlo investigado a fondo, pero de acuerdo a su percepción, si el diseño de la organización en la que ahorita se encuentran responde favorablemente o no tanto a estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos en la sesión? No me he asomado. Hemos de ser que como 19. Entonces, si somos 19, 3 por 5. Vamos a dividirnos a lo mejor en 5 grupos para que más o menos sí puedan cada uno participar. Y entonces, pues así, vayan revisando cada una de las preguntas y compartan entre ustedes si creen que en sus organizaciones se responde favorablemente o no a cada una de estas cuestiones y por qué, ¿no? Entonces, si Servicio Social nos ayuda con abrir los grupos, por favor. Las preguntas nos las pueden poner en el chat, Claro, ahorita las pongo. por favor. Perfecto, chicos. Cuéntenme, ¿a qué conclusiones llegaron? ¿En general sus organizaciones responden a todas estas cosas o NEL? Aleatoriamente, Caos quien y no quiera. sabemos cómo funciona nada. Nos quedamos No, a la mentiras. mitad. Antes se hacen cosas, no mentiras. Luego aparece, luego hablamos. O sea, la conclusión es que nadie sabe nada. No, ahorita que apareció el video, todo el mundo, luego, se queda uno picado con el tema. Cierto. A ver, del equipo 1, alguien que Nosotros comparta. justo estuvimos revisando, o sea, veíamos cuando estábamos leyendo las preguntas nos quedábamos un poco, o sea, con que respondas con una que sí está faltando eso, que se ve una oportunidad, ya sería una definición de que necesitas un rediseño, o ya después de tantas preguntas que dijiste que sí, ya es necesario el rediseño, porque veíamos, hay algunos que sí hacía sentido o estaba parchado o medio se podía solucionar de cierta manera y eran como adaptaciones, no un rediseño tal cual del modelo. Entonces, creo que teníamos más esa duda que el responder directamente la pregunta. O sea, al final del día, cada ajuste que haces es un rediseño. O sea, pensar en un rediseño no implica tirar la casa, ¿sabes?
cada pequeño ajuste a la organización es un rediseño de la organización, porque al final del día vas a empezar a hacer las cosas de una manera distinta a la que las hacías antes. Sí, y también habíamos comentado que, pues, 2 de los participantes ahorita estábamos en instituciones públicas y 2 en instituciones privadas, y luego las estructuras son como más flexibles o menos flexibles, depende de dónde estés. Entonces, por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas son como mucho más rígidas y me parece que responden más a las necesidades ya inmediatas que como a una planeación, porque además tenemos que tener en cuenta que el ciclo administrativo es como muy reducido en algunos casos, ¿no? O sea, que responde a planes o sexenales o de cuatrienios o lo que sea, y luego hay otros planes, ¿no? Y entonces tampoco es tan flexible en esa parte. Y que, por ejemplo, en el caso de Gabriela y mío, que trabajamos en universidades públicas, mucho de la administración es de corte a académico administrativo y a veces responde más a esas necesidades que como a una estructura más administrativa en el sentido más estricto, ¿no? A veces van más en favorecer procesos académicos, más que de organización administrativa. Claro. Aquí lo único que sí me gustaría introducir como recomendación es el acercamiento que uno tiene a los problemas. O sea, al final del día, aunque a lo mejor no puedes hacer todas estas estructuras, justamente por ya tratarse de una institución educativa, sí varía, o sea, si te haces todos estos cuestionamientos, sí vas a modificar tus decisiones, porque entonces tus decisiones van a realizarse de una manera un poco más informada que lo que harías si no te haces estos cuestionamientos, ¿no? O sea, ciertamente tienes todas estas restricciones, ciertamente no vas a poder cambiar una serie de cosas, pero si te aproximas a los problemas y a las decisiones y a las asignaciones, haciéndote todas estas preguntas en el fondo de tu cabeza, probablemente los resultados terminen siendo mejores porque tu visión, tu foco va a ser mejor que si no lo hubieras hecho, ¿no? Sí, exacto, Sonia. Y de hecho también comentábamos que nosotros somos muy reactivos, que vamos resolviendo problemas. Se presenta un problema y lo resuelves. Se presenta otro y respondes, ¿no? Jorge nos platicaba que ellos crearon su manual de puestos y crearon su manual de diseño y de corrección de estilo. En fin, entonces va uno respondiendo a los problemas. O sea, es al revés, ¿no? En lugar de que tú diseñes, eres reactivo, respondes a lo que ya está y a los problemas que se te van presentando de manera cotidiana. Claro. Y realmente, o sea, al final del día es complicado, ¿no? Porque el carrito no para, ¿no? O sea, tú te presentas cada día a trabajar y te echan un balde de agua fría con todas las cosas que tienes que resolver, ¿no? En realidad, se requiere de un esfuerzo extra para invertirle el tiempo que requiere esta transformación para poder hacer estos diseños y estos cuestionamientos y estos análisis y que empiecen a darnos frutos en el mediano plazo, porque además no va a ser en el plazo inmediato, ¿no? Eso es un hecho, pero es la única manera que tenemos de hacerlo. Sí, sí, hay que hacerlo. Sí. Ujú. Gracias. Ujú. Listo, equipo 2, ¿algún comentario? Bueno, comentábamos igual un poco similar en relación cuando tiene que ver con una organización pública, en este caso también como yo estoy, o privada, ¿no? Pero cómo coinciden en algunos puntos, ¿no? Que en realidad la finalidad es llegar a un objetivo, ¿no? En común. Y, por ejemplo, yo comentaba en el caso de la segunda pregunta, ¿no? Si cada parte de la organización agrega valor y con lo que ahorita decías de tomar decisiones, en el caso de la FES Iztacala, pues bueno, la organización es grande, ¿no? Si solo habláramos de la coordinación editorial, que es donde estoy, bueno, es más pequeña, pero forma parte de esta organización y hay áreas que, ¿no?
digamos, no tenemos nosotros el control de sus tiempos y sus procesos, pero tenemos que ver cómo con las decisiones ya sea negociar, platicar, acordar, de tal manera de que se logre al final un objetivo en común, ¿no? Y que eso nos ayude tanto a las otras partes de la organización como a la nuestra, seguir con el objetivo y la meta que tenemos, ¿no? Así es. Y eso es todavía más truculento, ¿no? Porque entonces tu liderazgo no solo se extiende a tu equipo, sino a convencer a otros equipos de que quieren trabajar con ustedes, ¿no? Perfecto. Equipo 3. Bueno, nosotros pues, nos pusimos como a conversar, realmente como a contarnos en qué consistían nuestras organizaciones. Félix y Andrea están en la UNAM, entonces, pero tienen como unas experiencias diferentes en sus lugares. Y Gladys, pues también está en una entidad pública, en la Veracruzana, y pues tiene como todas las ventajas que quisieran tener todas las, las entidades universitarias. En mi caso particular, pues somos un colectivo independiente y pues también tenemos como unas dinámicas bien diferentes. Eh, y bueno, pues más que ponernos como a revisar punto por punto, pues nos pusimos como a conversar justamente respecto a eso, como que qué dificultades encuentran todos en sus organizaciones, qué ventajas. Por ejemplo, me parece curioso el caso de Gladys, que yo creo que puede comentar mejor ella sobre su organización y sobre cómo esa necesidad o bueno, más que necesidad, es como este impulso de ser un buen líder y de consentir y de tratar bien a las personas subordinadas, termina en unos dramas muy chistosos que le han pasado y que han terminado por reducir el equipo. Y bueno, Gladys, cuenta mejor tu caso. Pues justo como lo que comentaba antes de irnos a la dinámica sobre buscar como el sitio adecuado para los elementos que son como difíciles, ¿no? Cuando nosotros hacemos las convocatorias para que se integre equipo de trabajo a nuestra revista, que es principalmente la experiencia editorial más tangible que tengo, pues vienen de varios lugares, ¿no? Pues al principio, como dirían en la entrevista, pues todos somos perfectos, ¿no? Y al inicio es como una luna de miel y todos somos muy felices, pero conforme vamos midiendo los resultados enfocados a los objetivos que nos proponemos, nos damos cuenta que es diferencial, ¿no? El desempeño de cada elemento es diferencial y en el caso de nosotros establecimos algunas estrategias como de motivación para reconocer a estos elementos que se destacan, ¿no? Como es el caso del diseñador que se involucra incluso en otros procesos, pero premiar o mantener como esta horizontalidad en la institución, bueno, dentro de la revista, mantener el ambiente creativo, por ejemplo, mi oficina actualmente la están diseñando sin muros, para que no haya esta división entre la oficina de la jefatura con la oficina de donde están ellos y ellas, se está diseñando sin muros y todos estos elementos, pues pensaríamos que esto podría ser mejor para quienes trabajan con nosotros, pero no ha resultado así en todos los casos, ¿no? En todos los casos nos ha pasado que, por ejemplo, se sientan como menospreciados porque no se les premia. No, y digan, es que otra vez Isaac, que es el diseñador, ¿no? Otra vez volvió a ganar y no se dan cuenta de todo el trabajo que hacen, ¿no? Sino, es que es guapo, ¿no? O cosas así, entonces terminan renunciando porque Bueno, siempre es una alegría ver a alguien guapo en la oficina, es un Pero plus, tenemos que reconocer. pero no, entonces, o sea, terminan como renunciando por motivos absurdos y además que no son reales, ¿no? Cuando se les dice, oye, pero ¿por qué no revisas tu trabajo, no? A ver, cuéntanos, ¿se te trató injustamente? Cuéntanos qué has hecho. Pues ahí es donde empiezan como a no notar, no, pero es que también no tuve tiempo, no pude, pero pues estamos hablando de evaluaciones que se hacen mensuales, ¿no? En un mes no tuviste tiempo de hacer
Y nos ha pasado que nos renuncian a pesar de que los salarios son buenos, bueno, lo que nosotros les estamos dando por honorarios, y aún así renuncian. Entonces, lo que me dijo mi jefe fue como, oye, ¿sabes qué? Hay que apretar las tuercas, es que son demasiadas cosas, se les da mucho, hay que ajustar. Yo creo que ahí, o sea, digo, obviamente no es receta secreta, ¿no? Pero lo que es muy importante cuando uno entra en un esquema de recompensas es poner las reglas del juego de manera anticipada y que sean claras para todos y abiertas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, primero, los premios se deben de dar sobre resultados que sean medibles, que no implique ningún tipo de apreciación que pueda ser interpretada como subjetiva. Entonces, esa es una primera regla a seguir. La segunda es que se deben de definir al inicio de los periodos y deben de comunicarse a todos los miembros del equipo para que la tengan muy clara. Y tercera, se deben de publicar los resultados también de manera muy abierta, ¿no? O sea, para que pues ahora sí sea evidente el que la hizo y el que no la hizo. Y por qué está recibiendo el premio el que lo está recibiendo, ¿no? Efectivamente, de todas maneras va a haber gente que no tenga la inteligencia emocional para funcionar en un ambiente pues maduro, ¿no? Pero pues eso ya está totalmente fuera de tu control, ¿no? O sea, así que lo único que sí debe de estar como muy, muy claro es que no sea por preferencia, sino pues por claro desempeño. Y además no poner cosas que la gente es imposible que alcance, ¿no? Como metas, porque entonces pues también no va a jalar, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien debe de entender que si no estuvo dispuesto a dar el esfuerzo extra para llegar pues ahora sí que al premio, pues ahora sí que tú decidiste no hacerlo, ¿no? Y como tal debes de asumir que no te van a dar el premio, tan, ¿no? Así es. Bueno, Ni es complejo, hablar. pero bueno, eso Es también muy son complejo. como Es parte muy de los complejo. rediseños que se viven constantemente. Y bueno, uno de los resultados que platicamos en el grupo era que como resultado es que los que estamos ya somos, o sea, como renunciaron personas justamente por eso, y los que estamos trabajando bien, ya no vamos a aumentar la plantilla, se va a quedar así como está por ahora, ¿no? Por un tiempo. Pues sí, y pueden solidificar y a lo mejor, pues bueno, esperar que si necesitan crecer nuevamente, tengan una mejor forma de evaluar a los candidatos para poder detectar. O sea, yo la verdad es que no era como muy creyente de los psicométricos hasta que empecé a utilizarlos. Pero en realidad sí hay una serie de herramientas que pueden perfilar muy bien cómo son las personas y saber si van a poder trabajar bien o no trabajar bien dentro de tu organización y dentro del estilo que tú estás manejando. Y normalmente, pues felizmente cuando estás en una estructura institucional grande, sí tienen los recursos como para aplicar este tipo de herramientas, cosa que para las pequeñas empresas es casi imposible por el costo, ¿no? Muchas gracias. Chicos, se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho, disfruten y lo que queda del día, bueno, creo que todavía les falta una clase, ¿verdad? Después de la clase, que disfruten mucho su fin de semana y nos vemos aquí Acuérdense que para la siguiente sesión, ya me deben de haber enviado sus organigramas y organigráficas. Perfecto. Muchas gracias.